¿A qué se debe este fenómeno? Se debe fundamentalmente a que en los marcos de los tratados de libre comercio han comenzado a exaltarse los llamados factores de competitividad de los países. Y entonces en Colombia, como en casi todos los países de Latinoamérica, resolvieron que un factor de competitividad es el abaratamiento de los costos de la mano de obra, es el derrumbe de los derechos laborales de los trabajadores, es el aniquilamiento de los sindicatos. Y cuando digo aniquilamiento de los sindicatos me refiero, por una parte, al asesinato físico de los dirigentes, como pasa en Colombia, más de 2.800 dirigentes sindicales asesinados en los últimos 20 años, más de 580 en los últimos 8, más de 35 en lo que va corrido del 2010, es decir, que cuando resolvieron aniquilar los sindicatos, ese es un aspecto del problema, pero el otro aspecto del problema es que los sindicatos en Colombia no tienen tampoco garantías de respeto a su presencia democrática por parte de los estados. Los sindicatos son ilegales. En Colombia echamos un chiste que es más fácil organizar un grupo guerrillero que un sindicato. Tiene más garantías un grupo guerrillero que un sindicato. Un sindicato, basta que en cualquier frente de trabajadores un grupo de personas resuelvan crear un sindicato y automáticamente son destituidos de sus empleos. Entonces resolvieron que en los marcos del libre comercio uno de los factores de competitividad es precisamente el abaratamiento de los costos de la mano de obra y, por supuesto, la reducción de los salarios y las prestaciones. Cuando el actual gobierno, este que tenemos y que está comenzando, señala que quiere formalizar el empleo, lo que pido yo que entiendan en Europa es un asunto. No crean que está pensando en reconocer los derechos de los trabajadores. Por el contrario, están pensando formalizar el empleo, pero dando por hecho que todas las reformas contra los trabajadores de los últimos 20 años simplemente queden protocolizadas y sin posibilidad de ser reversadas bajo ninguna condición. Es decir, que no piensen nunca que cuando en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos habla de formalizar el empleo, es que realmente está pensando en regresar los derechos adquiridos que nos fueron arrebatados en las reformas de los últimos 20 años, sino que por el contrario piensa es en protocolizar, en establecer y en dejar sentado en la ley y en las normas laborales la barrida de los derechos de que hemos sido víctimas en los últimos 20 años en Colombia. El segundo factor de competitividad en el país es la modificación de la legislación en favor de las multinacionales. Ha habido modificaciones de las leyes de regalías. En Colombia una multinacional por explorar un pozo petrolero, de cada 100 barriles de petróleo escasamente le devuelve al Estado 8 barriles. De cada 100 onzas de oro escasamente le paga un impuesto al Estado de 4 onzas de oro. De cada 100 toneladas de carbón que se extraen de las minas, escasamente devuelven 8 o 10 toneladas. Es decir, Colombia se volvió el reino de las multinacionales, de la gran minería, y esto genera un tercer problema, el desastre ecológico y medioambiental aterrador y brutal que se está desatando sobre el país. Toda la minería es de cielo abierto, toda la minería daña la tierra, el aire y las aguas. Todavía en Colombia se explota el oro con cianuro y mercurio, minerales que están prohibidos, por ejemplo, en los Estados Unidos. En el último periodo han entregado más de 6.000 títulos mineros a multinacionales y parte de estos 6.000 títulos mineros comprenden indudablemente también la explotación de minas de oro en los páramos por encima de 3.200 metros de altura, lo que va a generar desastres ecológicos y medioambientales de impredecibles consecuencias. En Colombia entonces, toda la batalla contra el Tratado de Libre Comercio significa que estos tratados lo que hacen es definir unas reglas comerciales en favor de las multinacionales de los países más desarrollados, por supuesto en detrimento del país.
volvimos a una economía de enclave colonial. La industria colombiana, donde se genera valor agregado, está prácticamente en bancarrota. Volvimos a ser países agro-minero exportadores. Volvimos a ser países donde realmente el empleo y la mano de obra no existen en los términos que quiera señalarse en la decencia. Y por supuesto entonces, por estas razones y por muchas otras que en el escaso tiempo que tenemos aquí nos es muy difícil explicitar con mayor detalle, es que nos oponemos a los tratados de libre comercio, seguiremos oponiéndonos, tendremos oportunidad en el transcurso de estos 2 días de seguir intercambiando opiniones muy valiosas con ustedes sobre este problema y por supuesto creo que la batalla todavía no está perdida, que debemos seguir adelante y que por supuesto con el apoyo de ustedes sin duda alguna vamos a lograr salir victoriosos. Muchas gracias.